Estamos desde el Hotel Marriott en Maracay, en 3, 2, 1, grabando. Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, donde quiera que te encuentres y a la hora que estés viendo este podcast, un nuevo episodio de Al Borde. Ya vieron un episodio donde yo no estaba, ahora iniciamos un episodio donde no está Jesús. Probablemente vean un corte allí en plena entrevista para que él se integre, pero hoy teníamos una entrevista muy especial. Esta es la primera entrevista del 2026 que ustedes van a ver en el canal y con un invitado que, por supuesto, luego de invitados maravillosos que tuvimos en el 2025, él no podía faltar, el señor Henry Blanco. Bienvenido, Henry, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Y bueno, con toda esa emoción de haber clasificado al round robin con Bravos de Margarita. Mira, bueno, buenos días, buenas noches, buenas tardes. De verdad que gracias por los minutos, de verdad súper contento. Obviamente de pasar enero, tú sabes que aquí es una batalla, ¿no? Pero gracias a Dios, bueno, gracias a los muchachos también por su esfuerzo, logramos clasificar y ahora lo que viene es lo bueno, ahora que es la mejor parte de la liga venezolana. Bueno, Henry, ahorita te conocemos como manager, pero tuviste una gran carrera como jugador, tanto en Venezuela como en las ligas mayores. Cuéntame de esas 16 temporadas, porque tengo entendido, en ligas mayores, cómo se llega a ligas mayores y cómo te mantuviste tanto tiempo. Bueno, te lo voy a resumir, pues si te pongo a contarte los 16 años, imagínate. Pero no, bueno, de verdad que nada fácil, obviamente, trabajo duro, mucha dedicación, mucha responsabilidad, pero gracias a Dios por esa gran carrera que me dio tanto en Estados Unidos como aquí en Venezuela, que es como le digo yo a veces a los muchachos, que yo no tengo nada que reprocharle a este juego. De verdad que me ha dado todo a mí, me ha dado todo a mi familia, y de verdad que haber logrado todo lo que se hizo, todo lo que hice, todos los años que jugué, de verdad que para mí no existe nada mejor que jugar béisbol. Pasaste por más de 10 equipos durante las ligas mayores y yo creo que eres uno de los pocos jugadores que se conoce que pasa por tantos equipos. ¿Cómo es ese proceso de un cambio y el otro que tú dices, hoy estoy jugando en Los Ángeles, pero ya mañana estoy jugando en San Diego y después termino con los Mets? ¿Cómo fue eso? Tú sabes que hay una lista pequeña, ¿no? Una lista pequeña en el cual creo que está Miguel Cairo, está un dominicano que Dios lo tenga en su gloria, Octavio Dotel, y mi persona, como los latinos con más organizaciones, haber jugado, pues obviamente tuve esa gran dicha. No es nada fácil tú moverte en un año para otro, es totalmente difícil, pero bueno, lo importante es que siempre te toman en cuenta, siempre te dan trabajo, y lo que nos toca a nosotros es seguir trabajando y seguir poniendo nuestro granito de arena donde quiera que nos necesitaran. Vámonos un poco más atrás, al Henry Chamo, al Henry que tenía ese sueño de jugar béisbol. ¿Siempre quisiste jugar béisbol o fue algo como que, bueno, mis papás me metieron y fui exitoso? No, mira, bueno, desde mi infancia, de verdad que mi papá obviamente jugó béisbol, no béisbol profesional, pero sí tuvo esa dicha de haber jugado béisbol y obviamente le gustaba el béisbol. Y desde pequeño me emocioné, desde pequeño me acuerdo, bueno, para lo que uno se acuerda, pero sí me acuerdo él, tú sabes, aconsejar a uno, decirle muchas cosas a uno, el regañar a uno, porque eso no faltaba. Poco a poco me fue llevando, me fue gustando, poco a poco fui creciendo también y me emocionó bastante, pues cada año como que me gustaba más, muy humildemente me dieron esa ayuda pues para seguir jugando el béisbol y bueno, seguir uno desarrollándose tanto como persona como pelotero, que eso era lo más importante en aquellos tiempos. Y cuando llega el momento de la firma, cuando te dicen, mira, te queremos aquí, que vengas a jugar tanto en ligas mayores, y cuando llega ese momento de jugar en Venezuela. Tú sabes que los tiempos antes no era tan fácil firmar. Bueno, uno corre con la dicha, uno corre con la suerte, pues, como dice la gente, de obtener un contrato, pero pasamos mucho trabajo en el cual tú tienes que trasladarte de una ciudad a otra
para un tryout. A veces no corría con la suerte que te firmaran. Vamos a esperarnos 2 meses, vamos a esperarnos 4 meses. Y bueno, y ahí uno poco a poco fue, mi papá obviamente trabajaba y mi mamá, y las cosas se ponían difíciles cada vez que uno hacía un tryout y uno quería asistir porque no asistía la facilidad del traslado. Pero igualmente con el esfuerzo me dieron esa oportunidad hasta que un día, bueno, los Dodgers de Los Ángeles me dieron esa gran sorpresa de firmar al mejor béisbol organizado y seguir creciendo como pelotero. Y en Venezuela, cuando te llegue esa oportunidad. Sí, de una vez. Antes habían pactos con los equipos de Grandes Ligas, con los equipos aquí de Venezuela, y para aquel tiempo los Dodgers de Los Ángeles tenían pacto con los Leones del Caracas, y surgió esa posibilidad pues de yo firmar con los Leones del Caracas y aprendí de esa gran reliquia como esa organización. ¿Recuerdas tu primera temporada con Leones? Recuerdo mi primer turno en 1990 contra el señor Félix Pérez en Cabima de Estado Zulia. De verdad que no todo lo que se pasó antes de eso, porque obviamente todo era difícil para aquel tiempo, pues tanto la paralela, mucho talento que había, muchos peloteros que estaban buscando el mismo sueño que uno, pero tocó la suerte de que me dieran ese gran turno en la primera vez, y después de ahí, tú sabes, fui como escalando las posibilidades de ir jugando casi todos los días con el Caracas. ¿Y el primer hit? ¿Cómo lo recuerdas? Primer hit en Venezuela. Fue el mismo señor Félix Pérez, fue el mismo. Sí. Inclusive nosotros fuimos compañeros porque antes en las ligas paralelas, obviamente se reunían varios equipos, no todos tenían la posibilidad de sacar su equipo en la paralela, y fuimos compañeros una temporada en Maracay, me recuerdo, y después de ahí él lo cambiaron para Zulia, y yo tuve la oportunidad de enfrentarle pues, en aquellos tiempos, y le logré mi primer hit, que él siempre se va a recordar de eso, y obviamente yo siempre me acuerdo de eso también. ¿Cómo te preparabas para ese turno? No, los nervios, imagínate, antes era muy, tú sabes, era difícil agarrar un turno en la liga, pero yo creo que los nervios, ni sé cómo me sentía en el momento, ni sé, además, yo creo que en ese momento los peloteros no pensamos, sino que reaccionamos a lo que es el momento en que se vive en ese momento. Sí, porque normalmente los peloteros les dicen, actualmente, uno les dice, pero ¿por qué no tienen más paciencia en el plato? ¿Por qué no esperan el batazo? Pero en el momento en que estás allí para batear, ¿cómo se prepara un turno? ¿Cómo dices, ok, voy a esperar la pelota indicada? Mira, lo más difícil del béisbol es batear. Obviamente no te lo puedo decir porque yo nunca fui un buen bateador, pero lo más difícil del béisbol es batear. Hay muchas bateadores que se preparan de una forma diferente, hay otros que no se preparan, hay otros que corren con la suerte y ya. Buscan cualquier mínima información para enfrentar ese turno, y de verdad que bueno, eso es un proceso que no es nada fácil. Igualmente el batear en cualquier liga no es nada fácil tampoco. Ahora, que mencionas que no eras un buen bateador, pero sí un gran receptor. ¿Cómo duran 16 temporadas esas rodillas? Mira, mucho trabajo, de verdad que me gustaba mucho el cardio. Obviamente ya uno, después de una edad, como que uno se olvida de eso, pero sí me gustaba para aquel tiempo mantenerme en forma. Yo jugaba por lo menos una vez cada 5, cada 10 días, que me permitía a mí prepararme bien para cuando me tocara jugar. Y nada, yo creo que eso fue lo que me permitió a mí, a mis rodillas durar tanto tiempo, tú sabes, en esa posición. Sí, porque yo creo que la del receptor es una de las posiciones que más te exige, por lo menos en el estar tanto tiempo allí en cuclillas, por así decirlo. Sí, es una posición de bastante trabajo. Obviamente te requiere pues de una buena forma, y yo creo que esa es la forma de mantenernos. Ahorita hay muchas modalidades en cual tú te puedes mantener en esa posición ahora un tiempo más. Ahora se utiliza una rodilla para quechar y uno descansa más, pero bueno, en aquellos tiempos eso no era factible. Vámonos ya un poco más adelante. En 2013 decides que ya es tu último año, que dejas de ser jugador profesional.
¿cómo afrontas esa decisión o las razones por las que llegas a esa decisión? Además de, bueno, ya una edad Bueno, que... sí, mira, yo creo que un pelotero, esa es la parte más difícil. Decirle adiós a tantos años de esfuerzo, tantos años de trabajo, tantos años obviamente el béisbol se disfruta, llegar un momento en que tú no te vas a poner más un par de spikes, no vas a utilizar más un guante, no vas a batear. Eso es un proceso bastante difícil. Yo me fui preparando poco a poco, no quiero decir que soy el único pelotero que me prepara porque igualmente me pegó. Uno poco a poco se va preparando para ese momento. Yo ya los últimos 3 años, obviamente ya el cuerpo no es el mismo, todo va cambiando y uno tiene que ir por lo menos preparándose para ese gran momento. Igualmente, cuando tomas la decisión de retirarte, no, o sea, es difícil aceptarlo, pero va a llegar el día en que uno tiene que decirle adiós. Seguimos en la pelota, pero no es lo mismo tú ahora de técnico como jugador. Y de verdad que bueno, pude afrontarlo con el respaldo de mi familia. Yo creo que fueron de gran ayuda pues para uno procesar esa decisión y fíjate que bueno, me costó un poquito al principio, pero después uno se va adaptando poco a poco. Henry, ¿has estado en historias de Serie Mundial, tanto como jugador? ¿Cierto? No, como jugador nunca tuve la oportunidad, como coach. Como coach sí, con los Cachorros. Cuéntame, saber que no lo pudiste disfrutar como jugador, pero sí desde el otro lado, desde la parte técnica, ¿cómo se vive esa emoción de la Serie Mundial? Mira, es muy importante porque obviamente uno como coach, como técnico, uno lo vive, pero tú como jugador, uno que jugó béisbol por tantos años, que nunca tuvo la oportunidad de participar en una Serie Mundial y después hacerlo como técnico, de verdad que tú no quieres imaginarte lo que se siente uno ahí jugando, ¿verdad? Pero hay muchísimos peloteros que nunca han tenido la oportunidad de jugar una Serie Mundial y peloteros de mucho nombre, pero yo creo que eso es lo más emocionante, es como jugar una final aquí en Venezuela, un poquito más de emoción aquí en Venezuela que en Estados Unidos, obvio, pero claro, porque estás en tu país. Que para eso es que uno juega aquí para quedar campeón en Venezuela, uno juega en Estados Unidos para ganar una Serie Mundial, que eso es lo más bonito de tú ser el mejor equipo de ese momento, tanto en la Grande Liga como en la Liga de Béisbol de Venezuela. ¿Cómo estás, Henry? Tú, bien, ¿y tú? Disculpa la tardanza. Multado, Jesús, sí. Me multaron. Múltalo. Eso es una caja de donas para Trina. Unas donitas para Trina y para Henry. Sí, para Henry. Ahora te digo la multa, ¿ves? Así mismo. Nosotros ponemos las multas. Ay, Dios. Le va a tocar túnel igual. Bueno, yo me meto en el túnel, Qué fuerte. No importa, pero hay que aguantar. Llegamos tarde y hay que pagar, aquí somos responsables. Pero para continuar con la conversación, cuéntanos un poco, Henry, de toda esa experiencia, porque pasaste por un montón de equipos en grandes ligas. ¿Cómo un catcher como tú, siendo tan bueno defensivamente, ¿no? ¿Qué necesita un jugador para mantenerse estable en un solo equipo, sobre todo en grandes ligas, ¿no? Mira, para un solo equipo es difícil, obviamente tienes que hacer todo un poquito. El estilo Salvador Pérez es el que mejor te puede nombrar en este momento, que ha tenido toda su carrera con Kansas City, obviamente es productor, es tremendo receptor, y bueno, así es que tú te ganas por lo menos durar muchos años en un solo equipo. Ya obviamente en mi caso era totalmente diferente. Pero también eres productor. Sí, bueno, pero me utilizaban más de segundo catcher que otra cosa. Tú diste 72 honrones en Grandes Ligas y no es fácil. Bueno, para lo que uno jugaba, ¿entiendes? Son bastantes, pero para por lo menos un Salvador Pérez que juega todos los días, claro. de 160 juegos, que juega casi 130 juegos, eso no es nada fácil de hacer. Eso requiere un mantenimiento físico increíble como lo hace él. No sé si que la gente lo ha visto por video, haciendo lo que ellos hacen, trabajando de que termina temporada hasta que comienza el entrenamiento. Y eso requiere pues de un gran esfuerzo, de una gran responsabilidad para uno mantenerse tantos años con un equipo y en Grandes Ligas también. Claro. Revisando tus números, promedio 2.23,
74 jonrones, 72 jonrones, corrijo. No es fácil dar 72 jonrones, ¿cierto? Y menos en Grandes Ligas. Bueno, corrí con esa dicha de por lo menos poder dar 70 jonrones, 72 jonrones en Grandes Ligas, pero te repito, no es nada fácil tú jugar una vez a la semana, una vez cada 2 semanas, pero al igual uno asume esa responsabilidad, pues era mi responsabilidad hacerlo, y yo creo que no había mejor sentimiento que ¿Cuál fue el más especial de los 72? Que tú recuerdes. Sí, porque ya recordamos el primer hit. Ahora Sí, vamos el a un más jonrón especial, especial. el que más te gozaste. Yo creo que todo el primero, lo primero todo es especial. Yo creo que obviamente mi primer hit aquí en Venezuela, mi primer hit en Grandes Ligas, el primer jonrón, yo creo que todo eso. Diste un gran slam también allá. Ese no puede contar como. No me quites, y 3. Me quites, me estás quitando. Entonces, pero bueno, imagínate dar un hit, dar un jonrón, dar un gran slam en Grandes Ligas. Yo creo que todo eso es un momento que se recuerda pues para toda la vida. Háblame de Greg Maddux. En Atlanta coincidiste con él, si no me equivoco, y hiciste una buena batería ahí con él, ¿no? Uno de los mejores, el profesor. De verdad que el que no aprendió con ese señor al lado, de verdad que no quería aprender. Porque fíjate que uno, siendo receptor, uno aprendió, por lo menos yo aprendí bastante de él. Aprendí cómo trabajar con los otros lanzadores que no eran ni siquiera lo que era él. Y eso era lo que uno aprendía del profesor. De verdad que para mí fue de muy útil jugar con él, porque aprendí demasiado con él. De acá de Venezuela, con los Leones del Caracas, donde se desarrolló prácticamente tu carrera, ganaste 2 campeonatos ahí con los Leones. ¿Qué nos puedes decir de esa experiencia con Leones? ¿Y cómo llegas tú a Leones? ¿Cómo comienzas, Henry, en Leones del Caracas? ¿Cómo fue construyendo todo eso? Mira, bueno, eso antes habían pactos, pues, organizaciones de Estados Unidos con los equipos aquí de Venezuela, y por aquel tiempo los Dodgers de Los Ángeles tenían pacto con los Leones del Caracas. Así fue como yo pude llegar a esa fila de los Leones del Caracas, y obviamente durante 18 años, 17 años, obviamente una gran experiencia. Uno donde vive 17 años, uno vive de todo. Claro. Sí. Vives momentos buenos, momentos malos, vives muchas felicidades, vives tristeza, pero bueno, yo creo que pasar tanto tiempo en un equipo como el Caracas, de verdad que para mí fue una gran experiencia. Fue el equipo que me dio la oportunidad de jugar aquí en Venezuela. Fue el equipo que me dio la oportunidad de ser capitán de ese equipo, y de verdad que para mí fue un honor pues vestir esa camiseta. Aquí también diste gran slam y le diste uno al Magallanes. ¿Recuerdas ese turno? Sí, bueno, obviamente. Pero, tú sabes. ¿Lo recuerdas así secuencial? ¿Tú recuerdas qué pichos te lanzaron? No, eso sí ya no. No tienes la memoria así tan. Sí, pero ya obviamente uno se acuerda pues de todos esos batazos que uno dio. Me acuerdo son de los resultados nada más, pero así específicamente de picheo no creo que te vaya a decir la verdad. No, ni recuerdas cómo saliste a enfrentar el turno. No, obviamente no. Eso ya, el que te diga así, mira, hice esto, hice lo otro, ya eso. Lo han dicho, es porque es que tienen la memoria muy fresquita. Sí, bueno, y obviamente el que esté actualmente jugando, pero sí. Ya uno, después de haberse retirado por más de 10 años, 12 años, ya uno, imagínate, yo te decirte a ti, mira, en el turno en el 1997 yo hice esto porque y obviamente fue mi primer gira, obviamente te voy fue mi primer gira en Grandes Ligas en 1997. Claro. Sí me acuerdo, pues no había un solo picheo. Claro. Que fue una recta y la pude conectar de hit. Pero sí decirte, mira, el segundo turno se lo agarré, no, eso es mentira. No me acuerdo. A ver, como tenemos el tiempo corto, yo quiero que vayamos ya de una a tu etapa como manager. En primera instancia, tuviste un primer ciclo con Bravos de Margarita, luego pasas a otros equipos, pero ahora vuelves a Bravos de Margarita haciendo una temporada impresionante, una temporada que, si la anterior fue buena por lo mágico que fue con Cheo Moreno, ahora Bravos de Margarita se siente más consistente, sientes que es un equipo que está más firme, y eso se debe a todo el trabajo que han estado haciendo, pero además de tu experiencia, porque ya vienes de ser campeón con Cardenales. Quiero que primero analicemos tus 2 temporadas, tus 2 ciclos con Bravos, y luego que me hables de Cardenales de Lara, que bueno, te dejó
Bueno, un mira, título. mira, obviamente Bravos, mucho que agradecerle, de verdad, fue el equipo que me dio la oportunidad de terminar mi carrera con ellos y me abrió las puertas de ser manager en Venezuela. Obviamente, 6 años de mucha experiencia, 6 años de verdad súper agradecido con la organización, unos 6 años que de verdad tanto de aprendizaje, de cómo se hacen las cosas, cómo uno aprende a valorar a los peloteros, cómo uno aprende a hacer amistad con ellos, porque aquí hay que hacer amistad con ellos. Claro. Obviamente no todo el mundo está de acuerdo conmigo, pero esa es mi forma de pensar. Me ha dado buenos resultados. Obviamente 6 años de experiencia muy bonitas, muy buenas, en el cual había, o sea, un talento bastante bonito. Y desarrollarlo así como se desarrolló, irlo planteando poco a poco. Era un proyecto que se veía a venir, o sea, tú lo veías que venía, nunca había terminado de explotar hasta el año pasado, que de verdad se dieron a conocer aquí en la liga. Mi segundo año, obviamente, súper contento de estar de regreso aquí en la isla. De verdad que para mí es un honor estar de vuelta. Siento que le debo mucho a la isla de Margarita, esa gran fanaticada que se merece un título. De verdad, no estoy diciendo que este año vaya a ser, ojalá y Dios lo permita, la Virgen del Valle, que nos permita a nosotros tener salud para lograr el objetivo que estamos buscando. Y ha sido un equipo que se ha dado a conocer del año pasado. Quizás no se ha dado a conocer, pero sí le han tenido más respeto. Sí, bueno, yo creo que se dieron a conocer el año pasado por llegar a una final. Claro. O sea, tú no llegas a una final porque obviamente tú eres bonito ni nada. Sí, sino que obviamente tú eres un gran equipo como lo han sido ellos. De verdad que estar aquí, ver lo que ellos conviven, la penetración que hay entre ellos mismos, lo que viven ellos del día a día. De verdad que para mí es un orgullo estar aquí y manejarlos a ese gran grupo que tengo ahorita. De verdad que para mí es una cosa de que vale la pena estar aquí, vale la pena guerrear con ellos, disfrutar el momento de tristeza. Yo creo que todos juntos hacemos el grupo que están viendo en este momento, ¿verdad? Que es un gran grupo de béisbol. Y ahora, antes de regresar a Margarita, tuviste paso por Tiburones de La Guaira y por Cardenales de Lara, 2 subcampeonatos, sí. 3 finales de manera seguida que no se consiguen para nada fácil, también un campeonato. Pero antes de eso, del campeonato, ¿cómo fue el paso por Tiburones y cómo fue para ti? ¿Cómo describes tú el jonrón de Harold Castro? ¿Cómo viviste tú ese momento de ahí desde el dogado de Tiburones, no? Sí, yo creo que eso, aparte de una gran experiencia, tremenda organización también, Tiburones de La Guaira, una gran organización, un gran equipo, de verdad, llevar ese equipo a la final, de verdad que no tiene nombre. Yo creo que tenía bastante rato sin ir a una final, lo llevaste tú. Sí, bueno, no me acuerdo, pero un equipo bastante aguerrido, un equipo con gente de nombre, de verdad que estar en esa final, obviamente nadie quiere perder una final, pues, pero nos tocó a nosotros ver a Harold Castro conectar un jonrón en el inning número 11, si mal no recuerdo. Realmente un jonrón que va a quedar para la historia, un jonrón que va a quedar para la historia. Mucha gente critica la forma como se lo gozó, pero yo creo que en momentos como ese tú te olvidas de cómo actuar, de cómo ver, hacer las cosas. Y obviamente sí, bueno, obviamente en el momento cayó mal, pero después uno fue analizando las cosas y cualquiera puede hacer hasta cosas más exabrutas que puede sentir en la pelota. Y yo te voy a decir una cosa, yo obviamente ese momento que se vivió en los Tiburones, de ver esa gran fanaticada, obviamente los Tiburones con mucho respeto, ver ese grupo llegar tan lejos, obviamente no obtener lo que se estaba buscando y después el año siguiente verlos ser campeones de la liga, de verdad que fue muy bonito pues verlo a ellos quedar campeones. Obviamente yo del otro lado tampoco quería ver campeones, pero sí vi ese material que había ahí, ese talento que había, que muy poco le iba a llegar ese campeonato a ellos. Henry, luego pasas a Cardenales de Lara, pierdes la final con Tiburones, pero yo me quiero quedar con la final frente a Bravos, porque ustedes comienzan de muy mala manera y me llama la atención es cómo destrabaste tú esa final y cómo le conseguiste el rumbo
al tan buen comienzo que había tenido Bravos de Margarita y le terminaste quitando la final, ¿no? Sí, mira, un equipo de Bravos bastante aguerrido, un equipo de Bravos que sabíamos lo que tenía, lo que sabíamos que podían hacer ellos en el terreno. Obviamente salieron ganando 2-0 la serie, pero lo que sí no pasó con el equipo de Cardenales es que nunca nos dimos por vencidos, nunca dijimos, ya, esto se terminó, van a ganar ellos 4, nosotros estamos eliminados otra vez, sino que obviamente nos ayudó mucho el día libre para recapacitar y pensar bien las cosas, pues obviamente tú sabes, estar 2-0 no es fácil en esta liga, pero llegamos a Margarita, dije unas pequeñas palabras al grupo, obviamente no te quiero decir que eso fue lo que le despertó, pero claro, sí ayudó a motivarlos agarrar el rumbo que nosotros veníamos, que lo hicimos todo el año. Obviamente sabemos que no era un equipo fácil. Después de conseguir la primera victoria, nos dio un gran aliento a todos nosotros de por lo menos, bueno, ya obviamente claro, ganamos uno. Creo que las cosas pueden cambiar a partir de ese momento y así pasó, pues así pasó. Las cosas pasaron muy rápido. Se dio un gran momento tanto ofensivo como defensivo. Los pitchers hicieron tremendo trabajo y así es como se consiguen los campeonatos, de verdad no se consiguen nada más por el bateo o por el picheo, se consiguen por un grupo de cosas que al final del día tú te pones a analizarla y fue lo que te dan el triunfo y un campeonato aquí en la Liga de Venezuela. ¿Cómo se explica que tú consigas un subcampeonato con Cardenales, te renuevan y logras el campeonato y terminas con Bravo de Margarita? ¿Cómo se puede explicar eso en la liga? Son cosas que pasan, lamentablemente esto es un negocio y lamentablemente eso no es de ahorita, eso es muchos años atrás y de verdad que bueno, yo estoy súper contento de estar aquí en la isla, de menos que están súper contentos de estar por allá, pero obviamente de verdad seguir trabajando y seguir dando a estos muchachos esa motivación para conseguir el campeonato. Bueno, Henry, darte las gracias por tu tiempo, desearte lo mejor del mundo y bueno, que Bravos logre ese campeonato. Amén, amén. Amén, muchas gracias a ustedes por estos minutos, de verdad, y no se te olvide la multa que estamos pendientes. En el estadio pagamos Adiós, esa multa. Santo. Gracias, Henry. Gracias a ustedes. Adiós.